Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente, bienvenidos a esta segundo día y última etapa, parte de este primer Congreso Internacional de Violencias en las Migraciones del Cuerpo al Estado. Esperamos que todos hayan tenido buen provecho, que hayan comido bien. Porque, bueno, si la siguiente actividad, que es la mesa 6, lleva por nombre desplazamiento forzado y desaparición de personas durante tránsito migratorio. Un tema que sin duda va a ser duro, va a ser muy interesante de escuchar a cargo de las expertas. Para esto, dejo el micrófono y presento a la doctora Berenice Guevara Sánchez. Ella es la que coordinará esta mesa. Adelante, Berenice. Hola, buenas tardes. Gracias, Luis. Buenas tardes a las ponentes que tenemos el día de hoy y al público que hoy nos ve. Comenzamos con esta mesa número 6, como que ya bien adelantaba Luis. El tema de discusión y de análisis es desplazamiento forzado y desaparición de migrantes durante su tránsito o estadía en México. Hace poco salió un artículo muy interesante sobre los desplazados por la violencia. Y me parece que las cifras que revela en ese artículo son importantes traerlas aquí. La violencia en nuestro país se mantiene como una de las principales causas por las que miles de personas se vuelven víctimas de desplazamiento interno forzado. Según datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en abril de este año cerca de 1,080 personas tuvieron que abandonar sus hogares de manera forzada. 332% más casos que lo registrado en el mismo mes de 2020, cuando se contabilizaron 250 personas desplazadas internamente. En el estado de Michoacán tenemos el caso de Aguililla, que derivado de enfrentamientos entre grupos armados han detonado el desplazamiento de al menos 680 personas. A ese éxodo se le agregan 400 personas de la comunidad del Maguey en Jalisco y el Lobo en Cotija, Michoacán. El panorama del desplazamiento no es un fenómeno que pertenezca a una sola entidad, ya que lo podemos ver en otros espacios como Chiapas, Campeche y Quintana Roo, que a partir de la construcción de la ruta del Tren Maya ha obligado a miles de familias a desplazarse de sus comunidades de origen. Tenemos estados con presencia de desplazamiento de manera sostenida desde el año 2000, como Chihuahua, Michoacán, y más antiguos como Chiapas. Pero no nos quedemos cortos. El desplazamiento forzado obedece a las asimetrías socioeconómicas no únicamente entre grupos sociales, sino entre naciones, que han obligado a desplazamientos en caravanas desde el sur y el Caribe, y más allá de este continente tenemos el caso del Congo belga, de Afganistán, donde las crueldades convertidas en violencias tienen como fruto el desplazamiento, el dejar el terruño a sus animales e incluso a familia que por condiciones físicas no pueden realizar el traslado. ¿Y cómo se entrelaza entonces el desplazamiento con las desapariciones de personas? En algunos casos, primero desaparece un familiar y la familia se ve obligado a huir para no ser víctima de la violencia. Otras veces el migrante que viaja con la intención de mejorar sus condiciones de vida es desaparecido en los círculos migratorios. Es así que de manera siempre compleja y dolorosa se entrelazan estos aspectos confusos de la violencia. El día de hoy teníamos como primer ponente a la señora Ana Enamorada, quien tiene a su hijo desaparecido en tierras mexicanas desde el año 2010. Su hijo se llama Óscar Antonio López Enamorado. Sin embargo, ella no podrá estar el día de hoy porque está ayudando a la comunidad haitiana que está en desplazamiento y que ha pedido refugio en este país. Por eso es que hoy no se encuentra aquí. Pero sin más preámbulo, quiero ceder la palabra a la siguiente ponente, Carolina Robledo Silvestre, quien nos presenta la ponencia Movilidad en regímenes de desaparición, deseo y derecho de vivir. Ella es catedrática con las CIESAS de la Ciudad de México
y sus líneas de investigación son sobre desaparición de personas y migración. Carolina, te cedo la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Berenice, y bueno, a todas las instituciones que convocan a este evento tan urgente y tan importante para movilizar nuestra conciencia ética y moral en torno a las migraciones y sobre todo a las violencias que están viviendo las personas que atraviesan territorio mexicano y otros territorios a nivel global. Lamento mucho que no nos esté acompañando Ana, que no nos acompañe Carla. Son dos mujeres a las cuales quiero y admiro, reconozco mucho su labor, su activismo, su trabajo tan entregado a la búsqueda de personas desaparecidas. Y bueno, aprecio también que se encuentre aquí mi compañera Mayek Querales, con quien he cosechado gran parte de lo que yo les voy a compartir hoy. En realidad el conocimiento siempre es compartido, siempre es producto de conversaciones con otras personas, y en particular lo que yo sé sobre desaparición de migrantes y la relación entre migración y desaparición se lo debo mucho al camino que he recorrido con Mayek y con Ana. Entonces, bueno, voy a empezar en mi ponencia, quizás sea muy académica y por eso lamento mucho más que no haya iniciado Ana, pero quise ser muy academicista para poder poner orden a muchas ideas que yo tengo sobre este tema, que en realidad sigue pareciéndome muy complejo y que no alcanzo de comprender, ¿no? Y creo que hay que partir también desde ahí, desde ese reconocimiento de los límites del conocimiento. Voy a intentar proponer algunos conceptos y algunos marcos teóricos que nos permitan interpretar las violencias en torno a la migración de personas y en particular la desaparición forzada, que ha sido un tema que me ha interesado mucho durante la última década de mi trayectoria académica. Como dices, Berenice, pues mi ponencia tiene que ver con la movilidad en regímenes de desaparición, el deseo y el derecho de vivir. Entonces voy a leer este texto. Quisiera tejer en esta ponencia algunas reflexiones en torno a esta relación, movilidades y desaparición de personas, considerando este último fenómeno más allá de su tipificación jurídica. Es decir, no me interesa acotar la mirada a la definición de desaparición forzada establecida en los marcos legales, aunque también más adelante haré referencia a ellos. Quiero más bien pensarla como una condición y como una experiencia. Estar desaparecido, ser desaparecido, desaparecer. La desaparición generalmente es una experiencia nombrada, denunciada y padecida por quienes buscan. Pero en el campo de las migraciones es también una condición de quien se ve obligado a desaparecer para sobrevivir. Hablamos entonces aquí de por lo menos dos situaciones, aunque como mostraré más adelante el panorama es aún mucho más complejo. En primer lugar, señalamos una desaparición que ocurre de manera involuntaria, ya sea como producto de un crimen o de un factor que pone en riesgo la vida de quien migra, haciéndolo desaparecer. Pensemos en el Mediterráneo, en los ríos y los desiertos que hacen parte del dispositivo de regulación de las poblaciones y que producen también desapariciones. Con alta mar abierta, varios miles de migrantes han muerto mientras realizaban cruces marinos mortales y miles más siguen desaparecidos. Pensemos también en el territorio mexicano, sembrado de fosas sin nombre, cuyas marcas territoriales coinciden con esas rutas migratorias en las que el poder se impone a través del reclutamiento forzado, la extorsión, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y, por supuesto, la política migratoria sustentada en ideas de seguridad, penalidad y amenaza. En segundo lugar, pero no alejado de lo anterior, hablamos de un tipo de desaparición que ocurre como producto de un acto volitivo, es decir, como un acto agencial de hacerse invisible, de dejar de ser para sobrevivir. Imaginémonos aquí a los cuerpos morenos y a las lenguas extranjeras que buscan pasar desapercibidas para evitar el riesgo de deportación, del encarcelamiento y las violencias racistas cotidianas. Aunque es un acto de voluntad, es producto también de un sometimiento del mismo régimen de desaparición. Si quisiéramos desagregar un poco más esta tipología, podríamos mencionar al menos 6 formas de desaparición de personas migrantes a nivel global, por supuesto con un gran riesgo de simplificar, pero quizá nos ayude esto a organizar un poco esta realidad tan compleja. La primera de estas formas de desaparición son migrantes que murieron en tránsito y cuyos cuerpos nunca fueron recuperados.
La segunda son migrantes que murieron y sus cuerpos fueron recuperados, pero no se han identificado. La tercera son migrantes que están vivos, pero que no pueden ser encontrados porque perdieron su camino. Entre ellos, por ejemplo, están los niños no acompañados. En cuarto lugar, están los migrantes que desaparecieron debido a las acciones de otros. Por ejemplo, migrantes que son víctimas de tráfico de personas, robos, secuestro u homicidio, que es muy común en México. En quinto lugar, están los migrantes que pueden haber sido arrestados y detenidos sin acceso a medios de comunicación, seguido de una negación de dicha detención por parte de las autoridades estatales. Aquí particularmente sí estamos hablando de la desaparición forzada de personas como tal, de este crimen. Y en sexto lugar estarían los migrantes que pueden haber ingresado al territorio de un estado a través de canales irregulares y por lo tanto eligen como precaución permanecer desaparecidos y evitar ser detectados por las autoridades estatales o por los ejércitos privados criminales. Todas estas manifestaciones que adquiere la desaparición en el contexto migratorio se establecen, desde mi punto de vista, como la expresión de una época particularmente devastadora para la protección de la vida en todas sus dimensiones, tanto la vida humana como la vida de la naturaleza. Una época de devastación basada en un sistema predatorio que establece sobre los cuerpos un utilitarismo salvaje, clasificándolos, usándolos y desapareciéndolos. El ocultamiento de ciertos cuerpos no es entonces una mera consecuencia, sino un mecanismo sustancial de producción capitalista globalizada, que incluye las economías legales y las economías ilegales. Quiero detenerme aquí antes de seguir para leer una cita textual de Manuela Borchiacello cuando se refiere a la desaparición de mujeres y en especial a las mujeres que migran. Ella dice: nos usan como trabajo doméstico y de explotación sexual también, pero no quieren matarnos. Un sistema donde nuestros cuerpos pueden siempre ser trabajo bajo el régimen de amenaza constante. Volver siempre con miedo, porque cuando quieran nos pueden volver a desaparecer. Para mí lo más impresionante es que nos desaparecen y no. El delito existe y no existe. La desaparición intermitente es un régimen brutal que instala el neoliberalismo. No matarnos, pero siempre tenernos en un sistema de muerte. Cierro comillas. ¿Cómo podemos dar inteligibilidad a estas palabras? ¿Qué actores evoca esta denuncia? ¿A qué responsabilidades refiere? ¿Cómo se vive esta experiencia de desaparición intermitente? Para responder a estas preguntas me parece importante pensar en dos conceptos claves: simultaneidad e interrelación. Es decir, hacer un esfuerzo por conectar las violencias, todo tipo de violencias, las violencias domésticas, las tierras arrasadas, las diferencias en los salarios, el trabajo doméstico que ha sido invisibilizado, con otras violencias que parecen ser de un nivel más macro, ¿no? Como las de la explotación financiera, la deuda, la persecución del movimiento migrante, el racismo, la militarización de la vida cotidiana, la pobreza. Todas estas violencias imponen formas de desaparición de los sujetos y de las comunidades. Este trabajo de tejido que Victoria Gago traduce en una telaraña nos permite conectar una cartografía política de las violencias como dinámicas interrelacionadas y comprender que la violencia se ejerce no contra individuos, sino contra poblaciones. Mujeres migrantes negras, pueblos indígenas, disidencias sexuales, cuerpos que han sido devaluados a través de la humillación y el miedo y la exclusión sistemática del Estado de Derecho. Subjetividades todas forzadas a la precariedad que batallan por prosperar en condiciones estructurales de despojo. Subjetividades que demandan el deseo y el derecho de vivir. Estas violencias podrían incluso nombrarse como nuevas guerras, según Rita Segato, en las que se manifiesta una geometría de poderes más allá del Estado-nación, con la introducción de múltiples actores privados y capital ilegal que afirman su poder a través de la apropiación o la dueñidad de los cuerpos y de los territorios. Y esta palabra es clave, dueñidad, porque implica que hay una concepción del cuerpo como cosa. Este proyecto de guerra, según Verónica Gago, se actualiza por lo menos en 4 escenarios que uno podría fácilmente observar si escucha con atención los testimonios de quienes integran los movimientos migrantes.
El primero de estos escenarios es la implosión de la violencia en los hogares, que estructura la dominación sobre los cuerpos feminizados, es decir, no solo sobre los cuerpos femeninos, sino sobre todos los cuerpos considerados menores o frágiles, incluidos también los cuerpos migrantes. Pero aquí en particular es muy interesante conocer cómo gran parte de estos movimientos migrantes feminizados, porque son muchas mujeres las que están migrando también con sus hijos, tienen como causa o como muchas de sus causas la implosión de la violencia en sus hogares, la violencia doméstica. El segundo escenario tiene que ver con la organización de nuevas violencias como principio de autoridad en los barrios populares en los que viven estas personas migrantes, a partir de la expansión de economías ilegales. En estos espacios, las economías ilegales incluso han organizado el reemplazo del trabajo asalariado, que ya casi no existe en estos espacios, y el control de los territorios. El tercer escenario es uno de desposesión y saqueo de tierras y recursos por parte del capital, lo que llamamos extractivismo o despojo, que se ha sentado claramente como un proyecto colonial en estos territorios de donde están migrando estas masas de personas. El cuarto escenario es la articulación de formas de explotación y extracción del valor a partir del mecanismo de endeudamiento y otras violencias económicas extorsivas. Y a mí me gusta mucho esta propuesta desde una economía crítica que nos permita mirar la deuda también como un motivo expulsor de la migración, pero también como algo que hace inviable la vida en ciertos territorios. Y es una deuda, por supuesto, que tiene que ver con los grandes bancos y las grandes transnacionales financieras, pero también con otras formas de endeudamiento extorsivas a nivel ilegal, que ya son muy comunes en todas las zonas populares de América Latina. Esta propuesta de telaraña entre estas violencias nos ayuda a observar la desaparición como resultado de un anudamiento de violencias, de las cuales el secuestro o la confiscación del cadáver, que es generalmente lo que sabemos que es una desaparición, en realidad simplemente es una síntesis parcial de toda esta telaraña. Quisiera aquí evocar unas palabras de Ana Enamorado, ya que no nos acompaña, y ella nos dice: las familias centroamericanas somos las más pobres, las que menos valemos, las que no somos tenidas en cuenta por la sociedad ni por las autoridades mexicanas. Por eso no importa si un migrante desaparece. De modo que hay vidas desaparecidas ya a fuerza de su negación y su precarización antes de ser objetos de un crimen como la desaparición forzada o el homicidio. Por eso, la desaparición, sea cual sea el modo en que se presente, siempre está fundada sobre la desprotección de la vida, ya sea porque se mantenga a la persona en contra de su voluntad, impidiéndole gozar de su autonomía y soberanía, o porque se le obligue a ocultarse para sobrevivir. Otra manera en que las desapariciones contra personas migrantes ocurren en territorio mexicano, y esta es muy común, es resultado de una práctica burocrática negligente en el tratamiento de los cadáveres sin identificar. Una manifestación de la violencia de Estado y una prueba de que este no es, y quizá nunca haya sido ni lo vaya a ser, garante de la vida, sino una de sus peores amenazas. Después de haber sido señaladas por las incineraciones masivas de cuerpos de personas no identificadas, gracias a la denuncia de Ana Enamorado, justamente, a quien quisieron entregarle unas cenizas diciéndole que era el cuerpo de su hijo Oscar, las autoridades de Jalisco y en particular la Fiscalía se vio involucrada en la aparición de 2 camiones frigoríficos que contenían 322 cuerpos sin identificar, aparcados en la zona metropolitana de Guadalajara. Seguramente muchas y muchos de ustedes recuerdan este terrible episodio. Respecto a este evento, Luis Cotero Bernal, exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, manifestó: ya no cabían más cuerpos y tuvimos que adecuar un cuarto más para meter a todos los que no entraban en la cámara de refrigeración. La saturación de cuerpos y los líquidos que desprendían hizo tronar las tuberías del CEMEFO. El Estado neoliberal expresa de este modo su maquinaria de administración de la vida y de la muerte, basada en un racismo profundo que descarta la protección de ciertos cuerpos que son considerados superfluos bajo un cálculo racional de costo-beneficio. Sin importar cómo ocurra de todas las modalidades que he mencionado hasta ahora, la desaparición siempre implica sufrimiento para quien busca. Despoja a las familias y a las comunidades de prácticas y modos comunes de ser y de hacer,
impidiéndoles, por ejemplo, el entierro y los rituales mortuorios. Esto no solo lesiona la subjetividad de los dolientes, sino que erosiona el campo de lo común y del trabajo colectivo para acompañar y tramitar una pérdida. Este asedio hacia lo común se expresa también en la capacidad de sembrar desconfianza y miedo en las relaciones sociales y de provocar la soledad entre quienes sufren las violencias, privatizando su dolor. Ahora bien, ¿qué tan grande es este fenómeno? ¿Podemos acercarnos con cifras a comprender la desaparición si asumimos, como he intentado hacer hasta ahora, que se trata de una condición compleja, extendida, mutante, estructural? Quizá no podamos, pero podríamos empezar por considerar las formas de desaparición que resultan más letales e intentar contabilizarlas. En la mayoría de los casos, las desapariciones y las muertes de personas en condición de movilidad no son registradas. Si bien algunos casos trágicos de muertes de migrantes, como el del niño sirio de 3 años, Alan Kurdi, que se ahogó en el mar Egeo y su cuerpo quedó varado en la costa de Turquía en 2015, y seguramente ya todas y todos vieron esa imagen, les pasó por su cabeza. O los casos de masacres en contra de migrantes en Cadereyta, San Fernando y Camargo en México. La mayoría de estos eventos pasan desapercibidos. Son una tragedia que se compone de pequeños fragmentos de historias no contadas, pues por lo general ocurren en territorios remotos, en los márgenes de lo legal o en espacios dominados por el crimen y por la impunidad. Entre las dificultades para recuperar datos sobre muertes y desapariciones de migrantes, encontramos que hay pocas fuentes oficiales que se encargan de ello. Dado que las muertes se producen principalmente cuando los migrantes viajan de manera irregular en zonas remotas, no se suelen encontrar los cuerpos o se tarda mucho tiempo en hacerlos. Y cuando las muertes se producen en el mar o en el desierto, es posible que nunca se recuperen estos cadáveres. El hecho de que redes delictivas o agentes gubernamentales participen en la facilitación de la migración irregular, pero también en los hechos de desaparición, puede hacer que los supervivientes tengan miedo de informar sobre muertes que se hayan producido e incluso puede que encubran algunas de ellas. Y finalmente debemos mencionar las dificultades que para las familias de las personas migrantes, para que las familias de las personas migrantes pongan una denuncia y mucho más las dificultades para que le puedan dar seguimiento a esta denuncia y puedan llevar a cabo una búsqueda en un territorio que no es el suyo. El proyecto de la OIM sobre migrantes desaparecidos, que actualmente es la única iniciativa que recopila datos sobre muertes y desapariciones de migrantes a nivel global, ha registrado más de 33.400 casos desde que inició la recopilación de datos en 2014. La gran mayoría de las muertes de migrantes registradas por el proyecto se han producido en el mar Mediterráneo, donde se han documentado más de 18.500 muertes o desapariciones desde 2014. Si bien parte del incremento de los casos registrados puede deberse a la mejora de las fuentes de datos y a un sesgo geográfico, por supuesto, porque la mayoría de estas organizaciones tienen sedes en Europa, también demuestra el aumento de los riesgos a los que deben hacer frente los migrantes a nivel mundial en rutas migratorias cada vez más peligrosas. Desde 2014 también se han producido miles de muertes en otras regiones del mundo durante las travesías migratorias. Se han registrado más de 7.400 muertes en todo el continente africano, muchas de las cuales se produjeron en rutas de tránsito a través del desierto del Sahara. En los últimos 5 años se han documentado también la muerte de más de 3.000 personas durante las travesías migratorias que tienen lugar en Asia, la mayoría de ellas relacionadas con el éxodo de los Rohingya en Myanmar. Desde 2014 se han registrado en el continente americano más de 3.400 muertes o desapariciones de personas durante las travesías migratorias. Y el 60% de estas muertes se documentaron en la frontera entre México y los Estados Unidos. Este proyecto y estas cifras que acabo de mencionar incluyen números tanto de cuerpos encontrados como de migrantes desaparecidos y presuntamente muertos. Si hay alguien interesado en consultar estas cifras, puede hacerlo, son datos abiertos y se pueden descargar en la página Missing Migrants Project. En México, por su parte, las cifras disponibles se acercan poco a la realidad, aunque algo nos dicen sobre el fenómeno. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza 2.456 desapariciones de personas extranjeras en México, la mayoría de ellas hondureñas, guatemaltecas, colombianas y salvadoreñas.
Un dato interesante que ofrece este registro es la proporción de género entre las víctimas. El registro contabiliza 1.505 hombres desaparecidos y 923 mujeres, es decir, casi 4 de cada 10 personas migrantes desaparecidas son mujeres. Considerando el sesgo metodológico que pueden tener estas cifras, es importante observar cómo en los regímenes migratorios el cuerpo femenino experimenta formas concretas de explotación, devaluación y desaparición, dando continuidad a la violencia en los hogares, los barrios, el trabajo, la economía y los medios de comunicación en los que se exhibe la crueldad en contra de los cuerpos femeninos. Así pues, la desaparición de migrantes se nos presenta como un paisaje complejo, que se ejerce estratégicamente sobre cuerpos en regímenes de impunidad generalizada. Al ser un problema estructural y al mismo tiempo imbricado en las relaciones concretas, requiere de soluciones en los dos ámbitos, tanto a nivel macro como a nivel micro. Estas soluciones deben poner en el centro el cuidado para restablecer la dignidad de los sujetos, haciéndolos aparecer. Poner el cuidado en el centro significa dar la vuelta al principio de obtención de beneficios y a la cosificación del otro, que caracteriza al capitalismo global y a las relaciones que construimos en este contexto. Pero no se trata de un cuidado neoliberal que tiende a ser autónomo, emprendedor, resiliente, autosuficiente y que finalmente vuelve a cargarse como responsabilidad de los individuos. Se trata más bien de una política común y de una política de Estado que implica recuperar formas de vida genuinamente colectivas, dar prioridad a quienes históricamente han sido marginados y reconocer el derecho de todo habitante del mundo a cuidar y a ser cuidado. Necesitamos entonces sujetos, comunidades y estados que cuiden. Y estos cuidados deben orientarse especialmente hacia los extraños, hacia aquellos que no hacen parte de nuestros núcleos naturales de afecto, por ejemplo, nuestra nación, propiciando una ética de la hospitalidad radical, de lo que hablaba también Amarela, que se orienta incluso ante la naturaleza y hacia lo no vivo. Aquí en particular resulta fundamental pensar el cuidado de los cuerpos de las personas migrantes que han muerto en el tránsito y que no han sido debidamente sepultados, identificados y restituidos a sus comunidades. Quizá valga la pena recuperar la declaración de Mytilene, impulsada en 2018 por el proyecto Last Rights, Últimos Derechos, que exhorta a todos los estados a dar un trato igualitario a todas las personas, y en particular el derecho de cualquier ser humano a no perder su identidad después de la muerte. En esta declaración se propone un listado de principios y medidas dirigidas a fortalecer los protocolos de búsqueda y rescate de las personas migrantes, a cooperar y a no obstruir o perseguir a las familias, a las víctimas, a las asociaciones y a la sociedad civil en el ejercicio legítimo de sus prácticas humanitarias de búsqueda, rescate y apoyo de migrantes, a emprender investigaciones para hacer efectiva la justicia, atribuir responsabilidades e indemnizaciones, así como asistir, apoyar y hacer parte de estos procesos a los familiares de las personas que han fallecido en la ruta migratoria, resaltando el interés superior de cualquier niño afectado por la muerte de su madre u otro familiar cercano. En fin, esta declaración nos invita al derecho y el deber de cuidar y de dejar cuidar la vida y la dignidad aún después de la muerte. Y con eso termino. Muchas gracias. Carolina, muchas gracias por esta excelente ponencia. Y si me permites, damos pie a la siguiente ponente, que es la doctora Mayek Querales Mendoza, quien nos presenta el tema migración, perspectiva y enfoque pendiente en la problematización sobre la situación de las personas desaparecidas. Mayek está adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Además, es miembro del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense, cuyas últimas publicaciones son Nadie detiene el amor, entre otros. Mayek, te cedo el uso de la palabra. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Berenice, por convocar al diálogo sobre el tema de la movilidad y que coincide con esta horrible coyuntura, y digo horrible por los efectos que estamos viendo tanto en frontera norte como en frontera sur. Estas imágenes de agentes fronterizos, tanto mexicanos como estadounidenses, persiguiendo
a personas en situación de movilidad es terrible en todos los sentidos. Entonces, cuando nos convocaste a este evento, pues ninguno, yo creo, de los que participamos en todo el seminario teníamos en panorama que esto iba a estar ocurriendo, ¿no? Entonces es un evento de coyuntura sin que se hubiese planeado como tal. Agradezco muchísimo la invitación y bueno, como ya dijo Carolina y lo notarán en algunas de nuestras reflexiones, tenemos bastante tiempo trabajando lado a lado juntas, aunque no es lo mismo, pero sí. Entonces, de alguna manera vamos a tener como complementos en algunas ideas. Hace tiempo que empiezo ya a colocar el fundamento de mi preocupación o de mi mirada por el tema de las personas en situación de movilidad de manera pública, porque a veces es importante ubicarnos en los temas, ¿no? Entonces, precisamente mi preocupación o mi interés por estos temas radican en que en algún momento de mi vida yo fui migrante, inmigrante indocumentada. Y eso genera que cualquiera de nosotros tenga ciertas preocupaciones por el tema, ¿no? Entonces, bueno, originalmente tenía pensado un enfoque más amplio, pero dada la coyuntura y otros eventos en los que he estado compartiendo ideas, decidí centrarme específicamente en el desplazamiento interno forzado, particularmente porque hace un par de semanas me encontré con un comentario en redes que decía, ningún mexicano es migrante en su territorio. Y esto me hizo mucho ruido porque implica que se desdibuja la situación de la propia movilidad interna, ¿no? Y se desdibuja el nivel de violencias a las que podemos estar sometidos cuando nos desplazamos dentro de nuestro territorio. Entonces, un poco por ahí va a ir mi conversación el día de hoy. Reconocer narrativas de las violencias no es un ejercicio que se realiza en el vacío. Se construye sobre las representaciones sociales que tenemos sobre las víctimas y los territorios. En ese sentido, vale la pena revisar la manera en la que contribuimos a las representaciones existentes o las posibilidades que están a nuestro alcance para transformarlas. Hace más de 10 años que grandes regiones de México, principalmente rurales, se han visto inmersas en un concurso de graves violaciones a derechos humanos, pero que con el paso del tiempo solamente algunas historias han logrado permanecer en el discurso público y muy pocas víctimas han logrado una reparación integral del daño. Un caso emblemático para articular estas ideas es el de Allende, en Coahuila, donde pese a la dimensión de la crueldad que se desplegó sobre la comunidad en 2011, pasaron largos 8 años para que el gobierno del estado ofreciera una disculpa pública a las familias de las víctimas. Más allá de las familias de las víctimas, ¿quién se despierta cada mañana y piensa en Cadereyta, Nuevo León, o en el Valle de Juárez, en Chihuahua? Estas solo son algunas de las muchas localidades en las que han tenido lugar de manera entrecruzada graves violaciones a derechos humanos. Hago referencia a masacres, desapariciones forzadas, tortura, feminicidios y desplazamiento forzado. Uno de los retos que enfrentamos como sociedad civil, en la academia o incluso a nivel institucional o la investigación judicial es la mirada fragmentaria que solemos dirigir a los eventos. La lógica jurídica y científica suele concentrar los esfuerzos descriptivos, analíticos y explicativos en solo una de las aristas de los hechos. Como resultado de nuestros aprendizajes metodológicos, solemos priorizar una de las aristas de los fenómenos, y este enfoque aísla, reduce la posibilidad de reconstruir narrativas integrales que muestren los múltiples dimensiones de la violencia. En este evento, quiero compartir algunas ideas sobre la relación que existe entre dos hechos victimizantes que suelen ser abordados de manera separada, tanto en el ámbito jurídico como en el académico. Con la intención de singularizar los agravios, lo que se hace es separar eventos interconectados y que a final de cuentas se producen en un continuum de violencias. Me refiero concretamente a la desaparición de personas y el desplazamiento interno forzado, este último como parte de un espectro de movilidad forzada más amplio. Vale la pena mencionar que ni la desaparición de personas ni el desplazamiento interno forzado en México son fenómenos recientes. Ambos se han gestado desde mediados del siglo XX en el país y sus víctimas han enfrentado la falta de voluntad política para ser reconocidas y recibir atención integral. Aunque los analistas han rastreado dinámicas de desplazamiento interno forzado en México desde la década de 1950, no fue sino hasta la década de 1990
cuando se documentaron cerca de 80,000 personas desplazadas en el estado de Chiapas durante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que el fenómeno empezó a ser considerado objeto de política pública. Hasta inicios del siglo XXI, los conflictos agrarios, desastres naturales, proyectos de desarrollo económico, conflictos religiosos y conflictos políticos eran considerados como las causas principales del desplazamiento en México. A partir de 2007, se comenzó a visibilizar una nueva causa para los desplazamientos internos forzados: la violencia relacionada al crimen organizado. Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas fueron los principales estados donde se dieron a conocer estos eventos, metódicamente documentados por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos desde hace más de 10 años. Desde entonces, familias y poblados enteros han sido desalojados bajo amenaza de muerte por grupos del crimen organizado, y en el proceso de huida, muchas historias se perdieron en la invisibilidad, ante la falta de seguridad para denunciar o una plataforma de escucha pública que brindara cobijo a los relatos de las personas desplazadas. En México no contamos con cifras oficiales sobre el desplazamiento forzado, y aunque se han realizado aproximaciones, no poseemos un panorama claro sobre el fenómeno. Como nos dice la Comisión Mexicana, cito, la ausencia de cifras y por lo tanto de reconocimiento oficial implica que no se utilizan los recursos técnicos disponibles para elaborar instrumentos adecuados para el registro y conteo de la población desplazada internamente. Cierro cita. Ha sido la sociedad civil organizada quien ha procurado brindar acompañamiento y orientación jurídica a familias y personas desplazadas. A la par, desarrollan metodologías para documentar los eventos de desplazamiento. Y ahí es donde destaca la labor de la Comisión Mexicana. Desde hace ya varios años llevan un registro de los eventos que se nombran en prensa, y de acuerdo solo con los eventos que se citan con el concepto de desplazamiento interno forzado en prensa, hasta diciembre de 2018 en México, más de 338,000 personas se encontraban en situación de desplazamiento. Aunque la experiencia de las personas inicia con la necesidad de huir de su hogar y su comunidad, la atención pública, política y judicial que se brinda a su situación es determinada por las categorías jurídicas existentes. Estas son desplazado interno, solicitante de asilo y o refugiado. Y estas fueron diseñadas para indicar responsabilidades jurídicas y competencia de un Estado-nación. Ahora, ¿a qué se debe que invite a mirar la relación que existe entre el desplazamiento interno forzado y la desaparición de personas? Entre 2012 y 2015 realicé actividades de colaboración con una comunidad de 23 familias originarias del estado de Chihuahua que se vieron obligadas a cruzar la frontera internacional para salvar la vida y solicitaron asilo político en Estados Unidos. De esas 23, 8 familias tenían uno o más seres queridos desaparecidos y 7 habían logrado fincar denuncias por desaparición de personas antes de salir huyendo. En cada caso, la desaparición se entretejió con amenazas de muerte previas y la exigencia de que abandonaran su hogar. La colaboración con esta comunidad me permitió observar un área de invisibilidad que se ha reproducido en la atención a víctimas a partir de los perfiles jurídicos que catalogan la experiencia de las personas. En primer lugar, aunque hace más de 10 años se ha denunciado la existencia de procesos de desplazamiento interno forzado por violencia relacionada con el crimen organizado, y en México aún no contamos con política pública en la materia, ni se ha tipificado el hecho victimizante. En el mejor de los casos, algunos estados han buscado cómo atender a las personas desplazadas, pero la situación general ha sido que las personas huyen utilizando sus propios recursos económicos y apoyándose en su capital social. En segundo lugar, desde Estados Unidos observé cómo muchas de las personas que cruzan la frontera internacional lo hacen apoyándose en el capital cultural y social que existe en sus comunidades alrededor de la movilidad. El programa Bracero y otros programas laborales de carácter transnacional, impulsados por los gobiernos locales y federal desde la década de 1940, han contribuido a establecer corredores migratorios entre localidades a ambos lados de la frontera y han favorecido el asentamiento de personas mexicanas en ciudades estadounidenses. De manera que, en momentos de peligro, en comunidades con tradición migratoria, las personas se apoyan en las redes de movilidad construidas a lo largo de los años para salir de su comunidad y mantenerse con vida.
Esas redes son las que han orientado las rutas de desplazamiento a cruzar la frontera internacional y no una estrategia premeditada y calculada para sentarse en Estados Unidos. Comento esto porque una vez que las personas cruzan la frontera internacional, la experiencia deja de ser considerada bajo la categoría jurídica de desplazamiento interno forzado. Un pequeño porcentaje de las personas en ese proceso de movilidad solicitan asilo político en Estados Unidos, solamente un pequeño porcentaje. Muchos de estos casos han sido catalogados, además, por los agentes migratorios y los jueces de migración como falsos refugiados. Según ellos, se trata de migrantes económicos que utilizan el recurso de la protección internacional para asentarse en su territorio. El resto de las personas que han cruzado la frontera internacional huyendo a consecuencia de la violencia y la posibilidad inminente de muerte en sus comunidades, lo han hecho como turistas o migrantes temporales y después de eso se han ocultado en Estados Unidos sin comunicar en espacios públicos la situación que los llevó a cruzar la frontera y en muchos casos sin denunciar judicialmente los hechos ocurridos en su lugar de origen. Esta circunstancia ha creado un punto ciego de silencio, externo a las narrativas de victimización para miles de personas, quienes migraron de manera forzosa y cruzaron la frontera internacional, quienes fueron desaparecidas como parte de la estrategia de amedrentamiento comunitario, pero de cuyos casos no se logró establecer una denuncia ante la premura por salvar la vida. Recordemos que la desaparición de personas es un fenómeno que depende ampliamente de la denuncia para adquirir visibilidad. Uno de los dilemas que enfrentan las personas en situación de movilidad, sea interna o internacional, son las pautas de nacionalismo con las cuales leemos el mundo y según ellas se ha diseñado toda la política pública. Muchos de quienes han cruzado la frontera internacional no cuentan con el capital político y cultural que les permita denunciar las desapariciones de sus seres queridos en México. Y hasta ahora, el mecanismo de apoyo en el exterior, diseñado después de las masacres de San Fernando y Cadereyta para permitir que personas en el extranjero puedan denunciar la desaparición desde su país, no ha incluido rutas burocráticas y brinden asesoría jurídica a los connacionales en el extranjero. Si no funciona para quienes no son mexicanos, tampoco para los mexicanos. Migrantes, el núcleo de su trabajo ha sido la asesoría en el ejercicio de los derechos de carácter civil en Estados Unidos y la posibilidad de fortalecer sus comunidades de origen con el producto de su trabajo en el extranjero. Antes de 2005, las organizaciones de migrantes no contemplaban en sus agendas los efectos de la violencia en México. Han sido las propias dinámicas locales las que les han llevado a crear estrategias de soporte transnacional y en los últimos años, algunas de estas asociaciones han empezado a buscar alianzas que les permitan brindar apoyos en procesos de búsqueda e identificación, pero hasta el día de hoy no han sido incorporadas o contempladas como asociados o coadyuvantes en el Sistema Nacional de Búsqueda. Seguimos en esta lógica nacionalista. Valdría la pena preguntarse cuántas personas migrantes han logrado un registro en el padrón de víctimas, cualquiera de ellos, o cuántas personas han logrado dar seguimiento a sus carpetas de investigación desde el exterior. Recordemos que uno de los grandes límites que el sistema judicial ha impuesto a muchas denuncias es la exigencia de presencialidad del denunciante. La presencialidad es esta capacidad de acudir de manera constante a las oficinas, de exigir constantemente avances en la investigación del caso. Es uno de los grandes retos que enfrentan las personas migrantes, tanto nacionales como extranjeras. Varias de las familias a quienes brindé acompañamiento entre 2012 y 2015 no tuvieron la oportunidad de dar seguimiento a las carpetas de investigación porque les exigían acudir a las oficinas en México, en Ciudad Juárez en el mejor de los casos y en el peor de ellos, ir a la oficina en la edad de la que habían salido huyendo bajo amenaza de muerte. Aunque participaron en tomas de muestra de ADN realizadas por en aquel entonces la PGR en 2015, hasta la fecha no han recibido notificación ni explicación alguna sobre la base en la cual se ingresaron sus datos o sobre los hallazgos múltiples que se han hecho a lo largo de la frontera entre Chihuahua y Texas en las comunidades que ellos dejaron atrás.
Desde 2016 formó parte del grupo de investigaciones en antropología social y forense, y en varios de los recorridos en trabajo de campo que hemos realizado en Michoacán o en el noreste del país, hemos encontrado relatos sobre procesos de desplazamiento entretejidos con la desaparición de personas. En cada ocasión, el principal reto ha sido la denuncia. La violencia suele dirigirse a familias completas, grupos de 15 a 20 personas en los que llega a ser desaparecida más de una persona. Sin embargo, estos relatos no siempre han conducido a investigaciones entretejidas con procesos de impartición de justicia o reparación del daño. En un cierre un tanto pesimista, me parece importante recalcar que ante la ausencia de política pública en materia de desplazamiento interno forzado, en México no contamos con programas de reasentamiento o retorno seguro y digno. Y aunque han sido pocas las personas que han logrado recuperar sus propiedades y asentarse nuevamente en su comunidad de origen, durante el último año, en territorios de Occidente y del sur del país, se han reactivado dinámicas de violencia que parecían haber quedado una década atrás. Como en 2011, comandos armados están ingresando a comunidades para amenazarlas de muerte si no se van. En julio de este año se informó que había 2,000 personas desplazadas en la región de Panteljo y Chenaljo, en Chiapas. Y hace 2 días se informó que solamente en Michoacán se encuentran 35,000 personas en situación de desplazamiento. Estos casos nos muestran los límites que imponen las fronteras para que las experiencias de victimización sean reconocidas. En estos momentos de crisis humanitaria en materia a ambos lados de la frontera, más que ofrecer conclusiones, el día de hoy cierro compartiendo mis inquietudes. ¿Cuántas personas migrantes han sido excluidas de las narrativas locales debido a los procesos de desplazamiento? La experiencia de cuántas personas ha perdido visibilidad por haber cruzado una frontera internacional. ¿Cuántas personas desaparecidas no han sido ingresadas en los registros oficiales porque sus familias se encuentran en situación de desplazamiento interno forzado? Y finalmente, ¿cómo reiteramos los prejuicios nacionalistas que subyacen a la atención que se brinda a las víctimas? Estando tan cerca de los 3 países con mayor cantidad de desplazamiento en Centroamérica, es importante que trascendamos los límites nacionalistas con los cuales miramos las problemáticas. Gracias. Mayek, muchas gracias por esta extraordinaria ponencia sobre desplazamiento forzado interno. Me parece que nos abre un panorama muy interesante y traes, ¿no? Esta primera idea con la que yo me quedo, ¿no? Sobre lo invisibilizado que está el desplazamiento interno en muchas regiones donde no se presenta probablemente de una manera tan fuerte como es el estado de Michoacán. Teníamos una última ponente, como ustedes saben, en el programa estaba la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. Se disculpa por no poder asistir, pero fue llamada de manera urgente a Palacio Nacional para el tema de Ayotzinapa, que como ustedes saben está cumpliendo 7 años, ¿no? De ser un problema central para México. Y bueno, si me permiten, me gustaría comenzar con la discusión. Hay preguntas muy interesantes en la mesa sobre sus temas que presentar. Yo solamente abonaría uno más, Mayek, el microdesplazamiento. Estos microdesplazamientos que no necesariamente se dan entre entidades federativas o entre naciones, sino entre municipios o incluso entre colonias en un mismo lugar, ¿no? Tú apuntalabas hace un momento que muchos de estos desplazamientos forzados internos están entrelazados con la desaparición de personas, ¿no? Cuando se va quien sostiene la casa, viene un desplazamiento de la familia, ¿no? Y va ese desplazamiento hacia las familias que los pueden sostener, que regularmente es un hermano o los papás, ¿no? Los suegros, los abuelos, etcétera. Estos micros desplazamientos que a lo mejor a veces se vuelven tan invisibles, pero que tienen connotaciones tan fuertes en la familia, ¿no? Como abandonar la casa, como abandonar la escuela, como redirigir el tema laboral, ¿no? Que tiene un impacto muy, muy grande. Pero permítanme lanzarles otras preguntas también a Carolina.
una pregunta muy interesante que nos dicen es, además de la Ley General de Víctimas, ¿cómo debe trabajar el gobierno mexicano en sus diversos niveles para brindar ayuda y protección a las personas en situación de desplazamiento forzado interno? Se pueden consultar los registros que tienen las organizaciones que contabilizan y apoyan desplazados. Bueno, yo les comparto un poco el dilema que tienen en materia de política pública para la atención de desplazamiento interno forzado. Hace ya más de 10 años que el litigio o el tema en política pública ha estado siendo impulsado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, y a la fecha no se ha logrado ni el reconocimiento a nivel federal del hecho victimizante, ni la tipificación, ¿no? Y tipificación implicando que se pueda denunciar directamente a quien te está expulsando de tu hogar, a quien te está despojando, ¿no? Tienen ya 10 años, justamente, desde 2011 yo recuerdo estas discusiones respecto a qué es el desplazamiento interno forzado. Ahí está participando de estas discusiones Luz María Salazar también del Colegio Mexiquense, y precisamente mostrando las múltiples aristas, discutiendo si estamos en medio de un conflicto interno o cuáles son los conceptos que nos pueden permitir caracterizar el nivel de violencia que produce los desplazamientos internos forzados. En algunos estados se apoyan en el DIF para brindar atención, en algunos estados se apoyan en las comisiones estatales de atención a víctimas, pero en tanto no se tenga un enfoque federal que emita política pública, que emita programas sociales de atención, que se establezca un padrón, un registro, y se esté ubicando cuáles son las regiones afectadas y se reconozca que hay muchas regiones afectadas, no hay manera de tener la certeza de brindar atención a las víctimas de esta situación. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos casi cada año publica sus informes, los pueden encontrar en su página. Tiene informes de carácter cualitativo, informes de carácter cuantitativo, y justamente en las cifras es donde está el mayor reto. Severín Durán del CIESAS Noreste ha intentado también hacer aproximaciones cuantitativas, y lo que hacen tanto la Comisión Mexicana como Severín Durán y otros especialistas que tratan de construir los perfiles de este fenómeno es cruzar estadísticas del INEGI con estadísticas del Instituto Nacional de Migración y ubicar cuáles son los factores de distancia. En Ciudad Juárez, por ejemplo, en 2012 denunciaban cerca de 250,000 personas desplazadas desde Ciudad Juárez en el momento más álgido de violencia, y tomaban como indicador la cantidad de viviendas que fueron abandonadas. Principalmente hubo un retorno masivo de personas de Veracruz que estaban trabajando en Ciudad Juárez, y el propio gobernador de Veracruz promocionó, impulsó un programa de retorno en ese contexto de alta violencia, pero no hay un indicador construido, metodológicamente construido, diseñado para poder saber cuántas personas se encuentran en estas circunstancias. Se ha hablado de millones, y la cifra queda entre 800,000, 300,000, según lo que se dice públicamente. Y por eso citaba que en Michoacán hace 2 días están planteando que existen 35,000 personas desplazadas. La Ley General de Víctimas, creo que tú lo comentabas al inicio de la conversación de hoy, Berenice, tal vez tú puedas contribuir en esta pregunta que hacen, tiene por ahí catalogado el tema del desplazamiento. El problema con estos padrones es que tú tienes que solicitar tu registro, ¿no? Y es una de mis grandes eh, no sé si se dice prurito, si sea lo adecuado, ¿no? Es decir, un prurito ético, ¿no? Que te tengas que someter a una revisión para que una comisión determine si eres víctima o no eres víctima, ¿no? El tema con este padrón es que tú presentas tu caso, y que ese presentar tu caso significa que presentas evidencia, ¿no? Para acreditarte como víctima. Esa información se manda a la comisión, en el caso de la CEAF federal, y esa comisión va a determinar si sí eres o no víctima. Y el tema ahí es justo que vuelve a aplicarse el criterio de en qué nivel
está el hecho victimizante. Esto es de competencia local, entonces no te damos el registro federal, ¿no? Eso velo en tu comisión estatal de atención a víctimas, ¿no? Entonces, los límites jurídicos, las fronteras, no solamente es, si me fui del estado de Michoacán al estado de Guadalajara, al estado de Jalisco, ¿no? Sino cómo las dependencias, en tanto no tenemos una política pública, empiezan a colocar estos límites de atención, ¿no? Mi presupuesto no es suficiente para todas las víctimas, ve con tu comisión estatal, ¿no? Con tu comisión local, y ya ahí la comisión local hará sus propias negociaciones y además depende de las coyunturas políticas en las que se encuentren, ¿no? Un poco por ahí, ahorita guardaría silencio, Berenice. Bien, Mayek, pues coincido contigo, digamos, también para abonar a la respuesta de esa pregunta, tenemos algunos estados que sí tienen contemplado el desplazamiento forzado, porque ha habido, digamos, estas series de caravanas de desplazados al interior del estado, ¿no? Como es el estado de Chiapas, como son otros estados que sí lo contemplan. Y que han articulado ciertas estrategias para darle solución. ¿Y cuál ha sido la solución? Es cómo se debe, ¿no? La pregunta era cómo debe trabajar el gobierno en sus distintos niveles. Bueno, el primer elemento que a mi parecer debe de hacer el Estado es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de que existe un delito y que existe una persona que es víctima de desplazamiento forzado y que por lo tanto requiere la protección de ese estado, ¿no? De esas estructuras. Que tenga una salida segura, que tenga una acogida digna en el lugar en donde va a estar, y si existen las posibilidades del retorno, que exista el retorno ordenado, ¿no? Y seguro a su comunidad de origen, porque tú lo apuntalabas también muy bien, ¿no? El desplazamiento interno implica dejar las tierras, ¿no? Haber sido despojado de sus granjas, de sus arboladas, de lo que él tenía en ese espacio, ¿no? Dejar animales de granja, dejar incluso a personas que físicamente no están aptas para el traslado, y muchas veces se deja a personas mayores, ¿no? Entonces, eso implica ayudar, ¿no? Y proteger a la persona que está padeciendo el desplazamiento. Ahora bien, el hecho de que no tengamos una ley general sobre desplazamiento, que ha habido muchos intentos, como tú ya lo decías, Mayek, ¿cuántos intentos ha habido por construir e instalar una ley general sobre el desplazamiento forzado? Por lo menos yo contabilizo unas 5, ¿no? Seriamente, una que se echó atrás el año pasado, que ya decían que estaba a punto de ser publicada y que ya se había aprobado, que ya había cabildeo, pero que finalmente no salió. Y bueno, tenemos la ley de víctima que sí apuntala el tema del desplazamiento forzado, pero mientras no exista un presupuesto tanto estatal como federal para solucionar el tema del desplazamiento, pues los buenos deseos se quedan ahí, ¿no? Porque hay muchos desplazados, y los desplazados, incluso cuando uno acompaña a estas familias, dice, pero es que hay tantas casas abandonadas de Infonavit que uno pudiese habitarlas, ¿no? O que se construyeran espacios de acogida en esos lugares, que además hay que decirlo, pues también están en la periferia de las ciudades, no están siempre en el centro, ¿no? Pero pues ha habido muchos obstáculos para implantar mecanismos eficaces. Hay un protocolo, hay un curso incluso también en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene un curso de 45 horas sobre el tema del desplazamiento forzado, y hay un recuento histórico de ese tema, y también hay un recuento de cuántos estados aplican este protocolo y las ausencias que aún existen sobre el tema, ¿no? Si alguno interesado que le interesa este tema del desplazamiento, que es muy importante seguirle, pues ahí hay un curso ya instalado, ¿no? Pero yo creo que yo abandonaría en ese sentido a la pregunta. Y bueno, con Carolina, me encantó la ponencia que nos presentaste. Me parece que hay un tema que me encanta, que
que tú traes, ¿no?, a la mesa de discusión. Y decías que no solamente desapareces por las violencias estructurales, ¿no?, hacia las mujeres, por las violencias de las organizaciones criminales, por la extracción de tierras, por un tratamiento negligente, sino también este desaparecer por voluntad, que que está entrelazado con este régimen de violencia. No sé si nos pudieras profundizar en ese tema, Carolina, que me parece muy interesante, porque también lo vemos en el tema del desplazamiento. Hay algunos autores que dicen que las personas desaparecen en el tránsito del desplazamiento forzado porque no quieren ser víctimas de estas organizaciones criminales que están al acecho, y que el hecho de decir estoy desplazado y voy por esta ruta los pone en un nivel mayor de vulnerabilidad. Caro, si nos pudieras ahondar, me encantaría escucharte. Sí, bueno, aquí creo que hay como dos temas de discusión interesantes, ¿no? Y uno tiene que ver con qué hacen las categorías jurídicas con la realidad, es decir, qué tanto nos permiten realmente comprender, interpretar la realidad, o a veces se convierten más bien en instrumentos para acotarla, para diseccionarla, para desviar incluso la atención, ¿no?, hacia fenómenos de un nivel de profundidad mayor. Y por eso yo renuncio en el primer párrafo de mi ponencia a la categoría jurídica de desaparición forzada, porque siento que no permite entender otras cadenas de decisiones en las que participan actores muy diversos, el mismo migrante, pero también grupos criminales y el Estado, en lo que puede terminar con una desaparición fatal, ¿no? Con la letalidad de la desaparición, que puede ser bien un homicidio no resuelto, ¿no?, un cuerpo sin identificar. Y efectivamente me parece que en el caso de la migración, las personas migrantes están moviéndose por una pulsión de defensa de la vida. Va a pasar una ambulancia. Vivo aquí al lado de los hospitales y bueno, aquí también hay una pulsión siempre por la vida. En los movimientos migrantes, y me gusta que les nombremos movimientos migrantes, porque creo que también esto tiene que ver con reconocer una dinámica de agencia, ¿no?, y de deseo que está atravesando y que está sosteniendo estas migraciones, que no es simplemente algo a lo que la gente se ve obligada, ¿no?, porque en realidad, pues muchísimas personas en el mundo viven en condiciones de pobreza, de violencia, de sobrevivencia extrema, y aún así deciden no migrar. Entonces yo creo que la gente que migra, aunque por supuesto hay condiciones estructurales que posibilitan o que empujan esa migración, también hay un deseo y una pulsión de conservar y de proteger la vida, ¿no? Y en ese deseo y en esa pulsión pues hay un montón de estrategias. Y una de esas estrategias es hacerse invisible, ¿no? Y otras estrategias son hacerse visibles, como el tema de las caravanas, ¿no? Digamos que en algún momento en México lo que sucedía era justamente que las personas migrantes buscaban pasar desapercibidas para no exponerse a todos los riesgos que implica el camino migratorio desde la frontera sur hasta la frontera norte en México. Pues peligros que ya mencioné, ¿no? Extorsión, secuestro, violencia sexual, esclavitud y otros crímenes que se cometen contra sus cuerpos. Entonces lo mejor era pasar desapercibido, no dejarse ver, no hablar diferente, casi mimetizarse, ¿no?, con la población. Pero en los últimos años hemos visto también cómo otra estrategia es hacerse ver, ¿no?, y hacer de la migración justamente un movimiento y una agencia, ¿no?, con esta pulsión de protección de la vida, de deseo de vivir y deseo de recuperar el control y el poder sobre la propia vida, ¿no? Como decir, yo quiero decidir qué va a pasar con mi vida y con la de mi familia. Por supuesto también que muchas de esas decisiones pues terminan lamentablemente en desapariciones o en muertes letales, porque a veces no es posible mimetizarse o pasar desapercibido, sobre todo
en poblaciones que son altamente racistas y que clasifican y que también genera como una segregación del territorio por donde los migrantes son muy identificados, porque también es cierto que las migraciones en México por las zonas urbanas y por las zonas rurales están muy bien identificadas y hay una segregación espacial en donde los migrantes son contenidos, ¿no? Lo vemos ahorita con la crisis de los haitianos, hay una contención, hay una segregación del territorio, estas personas están prácticamente confinadas. Y Chiapas se ha convertido en un estado de confinamiento para los migrantes. Entonces también es difícil cada vez más pasar desapercibido. Y me gusta pensarlo como una forma de desaparición, ¿no? Que puede a veces también tener como un fin o un destino menos negativo. O sea, creo que también ahí hay una estrategia que se pone en juego y hay mucha creatividad por parte de los migrantes para poder sobrevivir a esas violencias. Bien, muchas gracias, Caro. Pues si les parece bien, para ir cerrando, yo les lanzaría una pregunta final de cierre. Desde su perspectiva, por supuesto, y con la ley general en materia de desaparición forzada, ¿qué hemos ganado? ¿No? ¿Qué hemos ganado y qué ha ganado el sector migrante en busca de sus personas desaparecidas? ¿No? ¿Qué se ha ganado y qué falta por hacerse? De manera breve, como para ir cerrando esto. Yo creo que este es el momento que menos me gusta de estos eventos, porque se esperan grandes respuestas, ¿no? Y yo no, yo no considero que yo tenga la posibilidad de dar grandes respuestas. Yo creo que la principal ganancia de la Ley General de Víctimas en materia de desaparición forzada y por particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda fue para las familias, en términos de poder colocar en el lugar de las representaciones colectivas alrededor de la desaparición de personas un punto de contacto entre todas las personas desaparecidas. Volvieron tangible en letras, en palabras, estas frases que nos dicen constantemente de los desaparecidos y las desaparecidas son de todas y de todos, ¿no? O sea, precisamente por eso está este titulote, ¿no? Ley General en materia de desaparición forzada y por particulares. Están contemplados en el mismo código jurídico. Y esto tiene que ver justo con lo que planteaba Caro hace unos instantes y con lo que mencionaba yo, ¿no? La legislación marca límites de atención, marca distancias y diferencias. Y el que estén los dos casos contemplados en la misma legislación coloca una misma mirada, la posibilidad de que la representación que las mismas familias han colocado durante muchos años, ¿no? Toda desaparición es forzada, esté dentro de la ley. Hay particularidades, hay detalles y eso ya tiene que ver más, creo yo, con los operadores judiciales. Lo que está pendiente es lograr que todos los operadores tengan perspectiva de género, tengan, erradiquen los prejuicios xenófobos, ¿no? Para que se atienda con la misma prontitud cualquier denuncia, ¿no? Que no nos digan en algo andaba, que no nos digan pues se fue con el novio, o que no nos digan usted persona de Honduras tiene que venir acá forzosamente para que nosotros hagamos nuestro trabajo, ¿no? En términos legislativos, creo que esa es la principal ganancia, que las familias lograron que sus palabras, que sus voces fueran reconocidas en ese documento. Y me parece que el último año, dentro de todo el contexto pandémico que nos tiene en una virtualidad que en algún momento podía parecer que amenazaba todo el trabajo que han hecho las familias durante todos estos años por ese distanciamiento social forzoso impuesto, redundó en que pudiesen participar desde más lugares en lo virtual, ¿no? Y entonces los protocolos de búsqueda han estado en diálogo con las familias, con académicos, con especialistas y espero, todavía no, creo que a mí me ha faltado tiempo para revisar todos los protocolos que se están publicando, pero ya hay un intento desde las instituciones
por lograr ese enfoque diferenciado en términos de reglamentos, en términos de ejes que orientan el trabajo de los operadores, ¿no? Entonces, el dilema con las instituciones es ese. Necesitas que exista la ley, que existan las reglas de operación, que existan los manuales de procedimientos para que entonces la solicitud, la exigencia, la demanda sea realizable, ¿no? En varias comisiones estatales de atención a víctimas, el principal reto ha sido instalarlas, ¿no? Y ya que están instaladas, ahora necesitamos que tengan las reglas de operación para que efectivamente las familias puedan utilizar los recursos y exigir los derechos que tienen de acuerdo a cada una de las leyes. Y creo que es lo mismo con, bueno, no creo, ha sido lo mismo con el Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? En este momento, pues las comisiones locales ya están prácticamente instaladas y poco a poco van perfeccionando o esperemos que vayan perfeccionando los recursos necesarios para impulsar esa búsqueda humanitaria, ¿no? Que es tan necesaria. Ahorita, vinculado con esta legislación, se logró que nombraran a los coordinadores del mecanismo extraordinario de identificación forense. Queda pendiente que todas atendamos esta exigencia de búsqueda para ver cuáles son los alcances de esta identificación, ¿no? Entonces, hay avances en términos de reglamento, en términos operativos. Esa es la principal ganancia. Queda pendiente que eso redunde en procesos de reparación del daño, porque además a veces, no a veces, creo que en México todavía nos falta aprender mucho de las familias y de sus procesos, de sus propias definiciones de justicia, de sus propias definiciones de reparación del daño para que podamos participar con ellas y con ellos en esos procesos. Bueno, pues creo que me siento muy en la misma tónica de Mayeg, en la incapacidad de tener respuestas a esta pregunta. Y puedo llegar a ser como muy pesimista, ¿no? En este sentido y en para qué han servido todas estas leyes y para qué ha servido todo este aparato burocrático que hemos visto nacer, crecer, dividirse, multiplicarse y no servir en realidad para mucho, ¿no? Yo quisiera poner el ejemplo de Ana Enamorado, porque, bueno, lamento que ya no esté aquí, pero también podemos traer su voz y su experiencia. Y bueno, creo que la experiencia de Ana pues es un reflejo de lo que implican estas leyes. Al final estas leyes pues son una herramienta que puede ser usada por quien puede movilizar los recursos para que la institución se mueva, ¿no? Y esos recursos pues no generalmente y para casi todas las víctimas no son recursos económicos, en el caso de Ana tampoco, pero son recursos sociales, recursos culturales, que en el caso de Ana ella ha logrado movilizar y solo a través del amparo, porque hay que decirlo, aunque exista una ley que es súper garantista como la Ley General de Víctimas o la Ley de Desaparición, solo a través del amparo Ana ha podido movilizar al aparato estatal que durante una década no había hecho absolutamente nada por buscar a Óscar López Enamorado y que solo por una orden de un juez decidió salir al campo a buscar a Óscar. Entonces, pues las leyes en sí no implican nada porque no son una garantía de que estén hechas para todas y para todos, ¿no? En realidad, yo podría decir que la mayoría de familiares de personas desaparecidas desconocen estas leyes. Si uno se va al norte de Sinaloa, donde hicimos trabajo de campo muchísimo tiempo, yo podría decir que el 99% de las familias no tenían ni idea de lo que estaba pasando aquí en Ciudad de México, de las comisiones de búsqueda, del mecanismo de identificación forense. Son como cápsulas burocráticas que se generan también como en un sector, ¿no? O sea, como que tampoco esto es que permee y que se capilarice a toda la experiencia de la desaparición y de las familias que buscan a una persona desaparecida. Me parece que lo más importante que han producido estas leyes, si es que hay algo que puedan haber producido, es pues uno, que sean una herramienta que pueda ser usada por las familias que tengan suficientes recursos para demandar su cumplimiento. Y dos, creo que también de manera paralela fue configurando unas comunidades y unas tramas de lo común
que me parece que ahí es donde yo prefiero por lo menos poner la mirada, porque eso sí me parece más esperanzador, ¿no? En las tramas comunitarias que se producen alrededor de estas discusiones sobre qué hace falta, qué esperamos del Estado, qué vamos a exigirle a este aparato institucional, cómo vamos a organizarnos para que eso sea posible. Y me parece que ahí es donde está ocurriendo lo importante, ¿no? En esas tramas comunitarias, en esas familias nuevas que no comparten un parentesco consanguíneo, pero que se van configurando como otras formas de vínculo y de parentesco igual de profundas y de fuertes como una familia. Creo que también verlas, ¿no? Ver estas tramas comunitarias y estos colectivos nos permite un poco dejar de ver al Estado como el centro de todo, ¿no? Como el lugar en donde ocurre la política, ¿no? Como si solo la ley y la política pública fuera lo político y lo público, cuando en realidad hay tramas comunitarias y hay otras experiencias donde lo político se hace cotidianamente en la conversación, en la asamblea, en el ponerse de acuerdo, en el arroparse, en el constituir comunidades funerarias para acompañar las pérdidas, los duelos, en hacer vaquita para la que acaba de perder a su hijo o está enferma de COVID o está enferma de diabetes. Creo que ahí también se está haciendo lo político y yo prefiero ver eso porque me llena de mayor esperanza que lo que puedo ver en el Estado, ¿no? Al fin y al cabo, como dice Raúl Sivecki, pues vivimos en una guerra permanente y el Estado es un operador de esa guerra. Entonces, si tenemos esa teoría del Estado, pues de entrada ya no esperamos nada bueno de él. Pero bueno, quizá ese punto de vista sea muy pesimista. Y bueno, la verdad es que desde ahí es desde donde yo lo veo. Cambio. Gracias, Carolina, por tus reflexiones. Finalmente, para cerrar esta mesa, quiero agradecer a las ponentes de esta tarde de compartir con nosotras y con nosotros y con nosotras sus reflexiones sobre estos temas tan presentes en nuestro estado, en nuestro país, en nuestro continente. Concluyo que se vive una escalada de gravedad de violaciones a derechos humanos en contra de la población migrante y que esta es contundente en todas las fronteras. Muchas gracias. Y continuamos. Luis, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Bere. Sí, sin duda son temas que no terminan aquí con estas mesas, son temas que tienen que pensarse, repensarse y volver a analizarse y también desde el ámbito académico, pues tener ahí un enfoque de estudio. Les pedimos a toda la gente que está conectada, ahorita vamos a terminar esta mesa y iremos con la última mesa. En unos minutos más, en unos 5 o 7 minutos, estaremos iniciando con la última mesa del Congreso Internacional de Violencias en las Migraciones del Cuerpo al Estado.